Hemos llegado al domingo de la resurrección para que como los discípulos tengamos nosotros también la misma experiencia de comprender poco a poco el misterio de la resurrección del Señor. ¿Cómo es que vence la muerte? ¿Cómo es que ahora está en medio de nosotros? ¿Cómo es que el Señor efectivamente es Dios con nosotros? Este misterio necesita una meditación y una contemplación que vaya madurando en el tiempo. Y lo vamos haciendo con la ayuda del testimonio de aquellos que fueron testigos y por lo tanto luego anunciadores del misterio de la vida gloriosa de Cristo. Es así como la fe de los apóstoles y su testimonio comienza a ser la primera herramienta para anunciar a Cristo resucitado. Ellos comprenden cómo en Cristo se cumplen las Escrituras. El mismo Señor les fue dando esta enseñanza, abriendo sus mentes y sus corazones para que comprendieran la revelación que se escondía en la Escritura Santa que durante siglos han venerado y hemos venerado. Entonces, de este modo, dice el apóstol, nos encargó predicar el Evangelio, predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido a Cristo, juez de vivos y muertos. De Él también dan testimonio todos los profetas. ¿Cuál testimonio? Que todos los que crean en Él recibirán por su nombre el perdón de los pecados. Por su nombre, ¿recuerdan qué significa Jesús? Significa Jesús el Señor salva, el que salva de los pecados. De manera que esa es la gracia, el fruto de la Pascua, la redención, la misericordia, el perdón, que nos abre, por lo tanto, a la vida como una herencia que se recibe, fruto del amor primero, como valor agregado, podríamos decir, el primer regalo, la misericordia, el perdón, y luego la vida eterna, la vida de Dios, nuestra vida. Dice el apóstol, cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. Esa es la meditación y la contemplación que tendremos que hacer a lo largo del camino de la vida en nuestra fe cristiana. Descubrir cómo Cristo es mi vida, cómo el Señor realmente, en Él encuentro la vida y en Él se halla la razón de mi existencia y por lo tanto como manantial, la vida que puedo también obtener y saciar. Al Señor hemos de descubrir glorioso y resucitado, poderoso, acompañándonos en las situaciones y circunstancias de la vida en todas sus dimensiones. Si Cristo no hubiera resucitado, escucharemos también,
pues vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Pero Cristo resucitó. Y este misterio tiene que llevarnos a comprender cómo la resurrección del Señor significa a mi vida una experiencia nueva, que me lleve a trascender las realidades que hoy vivo y que a veces parecen definirme, que a veces parecen también esclavizarme. Definirme para bien o para mal. Cómo el Señor me abre a una nueva esperanza y a una dimensión nueva de la vida. Nos podemos sentir que Dios no tiene nada que ver con la vida que hasta ahora me ha tocado vivir, con la vida que hasta ahora he construido, con la vida que hasta ahora yo siento que es de esta manera y no de otra. Podemos pensar que Dios no tiene nada que ver y que estos misterios no nos dicen nada, porque mi vida está llena de conflictos, de situaciones difíciles, de complicaciones que a veces desbordan mis fuerzas y mis capacidades y por lo tanto desfallezco, decaigo. Pero en realidad el Señor es la clave. Sin importar cuán diversa es mi vida, cuán distinta a la de los demás, que a veces incluso no encaja. Sin embargo, el Señor siempre será la respuesta a todo anhelo del corazón humano, a todo. Él será la respuesta. En Él hallaremos la plenitud que tanto anhelamos encontrar para vivir dichosamente la vida, para vivirla gozosamente. Y esta experiencia tendremos que hacerla como los discípulos. Fíjense, María muy de madrugada, el primer día de la semana, el domingo, va al sepulcro y encuentra que han movido la losa, la gran piedra que sellaba el sepulcro. No comprende, corre a avisar a sus compañeros, a Pedro, a Juan, y decirles: la piedra la han movido, vamos a ver qué pasó, ¿será que se llevaron el cuerpo de Jesús? Y salen corriendo. Nos dice el Evangelio, los dos discípulos, Pedro y Juan, salieron de inmediato corriendo. Pero ¿quién corría más? Juan, ¿no? Es que estaba más pelado, estaba más joven. Sin embargo, fíjense en lo que ocurre. Llega Juan primero, pero se queda en la puerta del sepulcro, no entra. Espera que venga ¿quién? Pedro. Es el primero, es a quien el Señor constituyó cabeza. Espera que Él, que es su autoridad, entre primero. Y después de que entra Pedro, entonces sí entra Juan. Y los dos se encuentran en ese momento sin comprender. ¿Será que se lo llevaron? ¿Quién se robó el cuerpo de Jesús? ¿Qué pasó? Y cuando comienzan a ver los lienzos, la mortaja, el sepulcro vacío, dice el Evangelio, el discípulo a quien amaba el Señor vio y creyó. Nos destaca el Evangelio de Juan como ese primer discípulo ya no le dio más vueltas al asunto, apenas vio, creyó. Ese ver
es la referencia que nos da el Evangelio a la fe. ¿Por qué a la fe? Porque podríamos decir, no, ver para creer. Ellos no se está aplicando en ellos esa premisa, no. Es todo lo contrario, es por la fe que creen. ¿Por qué? Porque lo que están viendo hasta ahora es un sepulcro vacío, mas no a la misma persona de Cristo vivo y resucitado. Sin embargo, ese ver es la visión de la fe, que nos permite ver lo que no somos capaces de ver con estos meros ojos. Esa visión de lo sobrenatural, de lo que está más allá de la naturaleza, esa visión de lo espiritual, esa visión de la gracia de Dios, del don de Dios, del favor de Dios, de la acción de Dios, que tanto nos cuesta ver en nuestra vida. Nos sentimos continuamente solos, como si Dios nos abandonara y constantemente permaneciera indiferente a las realidades que tanto pesan en nuestra vida. Y sin embargo, así no es. Siempre el Señor está con nosotros. Verlo, ver su favor y su gracia, es un trabajo que tenemos que aprender a hacer en esta vida. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? No lo sabemos. Pero cuanto más rápido lo haga, me ponga en ese camino, me abriré a mí mismo a la oportunidad de vivir la vida con una esperanza nueva siempre, con una dicha y un gozo en el corazón siempre tan extraordinario que incluso está presente hasta en las dificultades y en las tristezas de la vida. Ver para creer, ver con el corazón, ver con el alma, ver con el don de Dios, con el don de su Espíritu, las obras realizadas por Dios mismo en favor nuestro. Ellos ven la salvación, ellos contemplan la obra salvadora y redentora de su Maestro, de su Señor. Y entonces comprenden que efectivamente resucitó, que vive, que no ha muerto su Señor, que aún está con ellos, que la muerte no tuvo la última palabra sobre la vida, que tanto anunció y proclamó y mediante la cual curó a los enfermos, resucitó a los muertos, permitió la vida de la misericordia y la gracia para quienes estaban abatidos, arruinados y sometidos por el mal, por las esclavitudes del mal en su corazón. Contemplaron y ahora tienen la certeza de que su amigo vive, su Dios está con ellos, su Señor les rescató. ¿Cuánta certeza tenemos nosotros de esto en nuestra vida cotidiana? Nos sentimos así, llenos de alegría porque sabemos que Dios está con nosotros, que vive con nosotros, que su triunfo representa también nuestro triunfo sobre las realidades de muerte, de tristeza, de soledad, de vacío en nuestra vida. Pidamos a Dios que nos ayude a hacer esta misma experiencia de los discípulos, para que podamos recoger los auténticos frutos de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.